Bien, entonces, vamos ahí, no sé si voy yo. Ahí. Bien, entonces, si nosotros vemos desde una interfaz gráfica, voy a colocar algo bien simplecito. Voy a decir, mira, sabéis que aquí hay un administrador que yo es el que voy a utilizar. Ese administrador yo lo elijo. Hay un conjunto de administradores, son varios. ¿Bien? Luego, de eso, el administrador va a tener que sacar algo. Entonces voy a colocar aquí un útil. Y también lo voy a seleccionar. Bien. De un listado de cosas que ya existían. Y también le voy a decir, oye, también existe una cantidad. Y esa cantidad la voy a colocar. Por ejemplo, aquí 2. Bien. Luego, digo, este administrador, en esta utilidad, en esta cantidad, él ya se logueó, así que por lo tanto hay un dato, que ya está presente. Bien, alguien me borró algo. Eh, Hay un dato que ya está presente, que es, en este caso, la sede. Porque el administrador vamos a asumir que él pertenece a una cierta sede. Entonces vamos a decir que esto es la sede de Santiago. Bien, sede de Santiago. Desde ahí, entonces, le vamos a decir que va a hacer un egreso. Ahí tiene un egreso. Entonces, en esta acción de esta interfaz gráfica, uno dice, bueno, ¿qué objetos son los que están acá? De acuerdo a este diagrama que me mostró, en los objetos que hay, finalmente van a ser esa relación de entidades visibles. ¿Bien? Pero existe una entidad que es más del lado desde la transacción. ¿Bien? Y eso que es desde la transacción, voy a decir, bueno, esto lo tengo que guardar. Pero ¿dónde lo voy a guardar? Va a existir en el modelo de datos. En el modelo de datos va a tener que existir una tabla que lo que haga es simbolizar lo que serían los egresos. ¿Y esos egresos cómo ocurren? Esto es un evento. En el momento en que se saca algo, se produce el egreso. Esto va a tener que necesariamente utilizar otra tabla. Ahí había un listado de administradores. Hay un admin. Listado de administradores. También había un listado de útiles. Un listado de útiles. Bien. La cantidad, la cantidad va en el egreso, o sea, la cantidad es algo transaccional. Es algo que ocurrió solamente en ese evento. Los listados de útiles no tienen la cantidad, tienen un stock, pero lo que se movió en ese egreso fue una cierta cantidad. Entonces podríamos decir que acá existe una relación. Aquí hay un foreign key dentro del modelo de datos. Bien. Y acá también hay otro foreign key dentro del modelo de datos. Y el egreso tendrá su propio ID. Bien. Y va a tener también un administrador, que ese es el dato foráneo. Y va a tener también un útil, que ese es otro dato foráneo. Bien. Entonces, ¿quién está escribiendo? Ya. Entonces, ¿quién llegó? ¿Llegó alguien en particular? Entonces, si ustedes se fijan, esto que está ocurriendo acá, este sector, que es algo transaccional, también ocurre en los diagramas de clase.
y está presente sobre todo el conjunto de entidades, pero es desde el lado de la transacción. Entonces, si acá en nuestro diagrama de clases encontramos a este administrador y a este útil, también necesitamos estos que le llamaríamos los value objects. Este transporte, ¿qué es lo que está transportando? Ah, y también había una sede. Antes que se me olvide, aquí había una sede que era propio del administrador. Bien. Y bueno, al transportar al administrador, transporta la sede, pero igualmente como es algo que ocurrió en un cierto evento, el administrador puede cambiar de sede, por lo tanto la sede también debería estar acá, esa relación. Por lo tanto aquí también tendríamos otro foreign key para simbolizar lo mismo. Entonces, todo esto que está acá, como nosotros vamos a trabajar con una técnica que se llama ORM, que es para finalmente traspasar los modelos de clases y después convertirlos en tabla, entonces acá debería existir en su modelo de diagrama de clases, debería existir este evento llamado egreso o salida o el nombre que le quieran colocar que más les dé significado. Y ese debería tener, ¿esto qué simboliza? Si en la tabla y la base de datos era un foreign key, bueno, en el diagrama de clases lo que va a hacer es una referencia. Ya sea, sería, por ejemplo, add un administrador, pero de la clase tipo administrador. Porque finalmente ese es un objeto, el que está ahí. Lo mismo ocurriría con este útil. Ese útil también pasaría a ser una referencia. Entonces podríamos decir U, que es de tipo útil. Y la sede, lo mismo. La sede, como es un foreign key, en la tabla del value object, se convierte en un objeto. Le voy a llamar S y es de tipo sede. Entonces, esto en el diagrama de clase. Y también va a tener un campo, que es el que simboliza, pero este campo ya es distinto porque es solamente una cantidad. Por lo tanto, esta cantidad sería de tipo int. ¿Sí? ¿Está por ahí el del diagrama? Joaquín, ¿no es cierto? Joaquín. Ya. ¿Me explico con esto? Ya. Porque si usted se fija, aquí la mayoría de las veces cuando se hacen los diagramas de clases se piensan solamente en las entidades, pero esas entidades sin eventos están muertas, son listados. Es como que tuviera ahí un Excel o un Notepad lleno de datos, pero no los vas a usar, están inactivos. En los software la parte activa es la transaccional. Entonces, uno en los diagramas de clases también representa esa parte transaccional, la que momentáneamente aquí, esto está representando que momentáneamente en el software van a estar viajando objetos que en algún momento, cuando se requieran, van a ser persistidos en la base de datos. Y la base de datos como respuesta tiene que tener una estructura equivalente para poder soportarlo. ¿Le queda más claro cuál es la cosa que debe corregir? Mire, le hago una contrapregunta. ¿Qué cosas hace su proyecto? Vamos desde el lado del hacer. ¿Qué hace el software? ¿Para qué sirve el software? ¿Cuál es la funcionalidad que va a prestar?
Inventario, mira, inventario es un concepto. Búscame los verbos. ¿Qué verbos hay asociados a esto? Ya, ya. Entonces, el primero me dijiste registrar socio. ¿Ya? Ahora, casualmente, el registrar socio no es un evento, es una mantención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú pones registrar socio, el único involucrado aquí es una sola clase, ¿se fija? Y además hay una sola tabla. Entonces, registrar socio, ese pertenece al criterio del CRUD, es un mantenedor. ¿Bien? Yo quiero que vayas a los verbos que son del negocio, lo que es la esencia de tu software. Ya. Reservar sala sí es algo que es un poco más complejo y es transaccional. Reservar sala, si nosotros vemos la base de datos, ¿quién reserva la sala? Ya, entonces, fíjate, hay una clase que es la recepcionista. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? ¿Quiénes más participan ahí? ¿Dónde se registra la sala? La sala tiene que estar en algún lugar físico, o si no estaría en el virtual. Ya, sí. Entonces, segundo elemento aquí, esto es típico en las transacciones, ¿ah? Las transacciones tienen cuatro componentes que son los básicos. Las transacciones tienen, de hecho aquí debería estar una cosa aquí, ¿ah? Debería tener aquí una fecha, ¿ya? Las transacciones que tienen por objetivo registrar eventos. Los eventos ocurren en un cierto tiempo. Los eventos tienen involucrados. Bien, todos estos que están aquí son los involucrados. Este es el tiempo. Los eventos ocurren en un cierto tiempo, tienen involucrados y también tiene un lugar, que es ese. Bien, tiene tiempo, involucrados, lugar. Y lo otro que está presente, pero que aquí no, tu software no es internacional, aquí también habría que colocar, si fuera internacional, debería tener una zona de tiempo, ¿ya? Para saber si son GPMT 3 o 4. Pero toda transacción comparte eso, tiempo, involucrados, lugar y zona de tiempo. ¿De acuerdo? Eh, ya, entonces acá esto debió estar el involucrado acá, uno de los involucrados en la sala. Bien. Otro involucrado al recepcionista. El lugar donde ocurrió fue en una sede. Bien. Y el tiempo que ocurre, usted lo registra como una fecha o un datetime, que parece que tenga la hora también. Y tiene también una fecha. ¿Qué más faltaría? Tenemos lo involucrado, el lugar, el tiempo y estaríamos. La zona de tiempo es opcional. Esto que está acá le llamaríamos reservar sala. Eso debería estar en el diagrama de clase. Eso debería estar en el modelo de datos. No sé si le queda más claro, estimado. Ya, entonces, es eso lo que yo le diría, que en el diagrama faltaría la consistencia. Y probablemente con esto que yo le estoy diciendo van a quedar inconsistentes los diagramas de secuencia. Porque la secuencia también tiene que ir a recoger esto mismo cuando ocurre. Si yo me voy a reservar sala, me voy a ir a la secuencia, debería tener eso. Administración de sala, no lo está viendo.
Creo que no. Voy a dejar de compartir la... Voy a dejar de compartir el... Ahora sí. ¿Me escucha? ¿Aló? Ya. Fíjese que en la administración de sala no está eso. Administrar socios, crear, modificar, utilería, crear, modificar. Claro, porque aquí, mire, esto te representa el list. Aquí parece que este es instructor, agregar, mostrar la interfaz, agregar instructor a la sala. Después setear los datos del instructor. Le muestra las salas, pero no está el hecho de reservar. ¿Se fija? Ni tampoco está representado dentro de sus clases, que estas de arriba son clases. Aquí hay un servicio socio, aquí hay un recepcionista. Debiera haber una clase que guarde estas cosas. ¿Les parece que con el ejemplo que yo le hice a su compañero les haga una demostración de eso? Con un diagrama de secuencia. Ya. Voy a necesitar ahí mi pizarra, eso sí. Porque tengo una pizarrita acá. Después un poquito voy a... Que las pizarras de acá, las de Teams, son como medias lentas. Y con el mouse igual es como medio complejo. Voy a ver aquí una pizarra y vengo al tiro.